Oye, me entero, vea, pues hermano Cuera, pues cordial bienvenido a Cocaru Putume. Ya moña pregunta más coña en reunión con este diagua. Podemos creer que toma esa ñañemos en da. Pues ya me esa comienzo ya en reunión, pues. Bueno, pues ya moña pregunta ya en reunión con Cocaru Peguá. Ya Purajeita Jehová, pues primeramente, pues Purajei número 4, era Jehová, Oñangareco y Yoveshamire, basado en el Salmos 23. Ya Purajei iré Jehová, Peñañembo, está súper. Padre Santo, humildemente era ñemboyán en el Nandepe. Romende
Por el corazón te de agradecimiento y que a tus abuelos y me unido hermano cueran, diro ñembativo, pero pura hey bondebro momba guasumi hawa, habe y que todos se lo prepara con ore corazón, ore mente, y que todos se lo recibí pe enseñanza para intermente varios de coste diario y putivo hawa, no mombarete hawa pero jero viaja, ahora en y jundere. Padre Santo, ayuden debe por favor de Espíritu Santo y que todos hawa coarape, hoy me orendive, y que todos hawa cada uno lo que prepara Haisha, lo mende para alabanza de mereceba, hermano cuero con asignación y que todos ellos se ponen bajo su peabey. Entero vete y que todos ellos año beneficiados, año mo creen un peisabey. Gracias, mante Padre Santo, con privilegio de me ore pero y coabo, jaro seguivo romumba eguasu. Por pues tuvo que era siempre eres fiel jamás, jaro sí jamás se doña jaro mejora cada día. Ahora imperfecto lo pije esta vez se lo llave, jaro llorende por favor, ore perdona mi jamás. Había mombarete jamás entero, hermano, pero pasaba situación y tu uva, José y jamás ape de servir fielmente. Ora hermano cuera como mundo tu cuera, no ñempo avise se cuera, que estamos en espíritu y me endive cuera. Pero ya se con reunión de pope, Cristo Jesús, rupive, Padre Santo, no genere endape, jaro endebe. Amén, Jehová. Bueno, ahora Peñañeta sobre un punto central. Ya sama para alguna situación ñande superaba, problema, persecución, algo y katua ñanemo kangu, y tu uva ya bueno acá. A ver si katu ñandu ñane año, pero bueno. Pedí curso de 10 minutos ya ne putimota, ya yero viaja más Jehová. Anilla duda Jehová ya ne putimota ja. Ya se tamba esa pape purajei, rey David o escribí que ya ne putimo ñan debe co árabe. Upei, ya esa tabe imba esa pa hermano cuero que prepara y gato ma esa ya predica. Añas nuestra PTI discurso interesante, va por parte estudiantil, pejeraba y catupa ya culpa a Satanás, pe entero en eva y cobare. ¿Será para Satanás con la culpa de todo siempre? Amba esa pa ye cuau respuesta ya ne putimo tabe. Pe parte Jacob Cristiano Teisa, pe primera parte de 5 minutos a pe tema y de proceso de la congregación, pe ya se taupe banan web, pe informe 4 del cuerpo gobernante. Ahí pajape, ya repasa Toño Andibey, pe ñan de estudio del libro. Entero capítulo ya sabe con ITP y ya para repaso. Así que ya presta que con atención con el primer discurso, pues vayan hermano Jesús Ordoña Cargope, anilla ayuda, Jehová en el putimo taja. Y en tu sube. Bueno, un anuncio y parada. Justamente va Erepa, justamente de confiar. Si vamos a confiar en alguien, erecuá la persona, erecuá la cualidad, erecuá la experiencia. ¿Por qué? Desconocido de por y confianza. Yerovia quiere decir, o traducir, confiar plenamente. Ani, yaduda Jehová, ni anepitivo tajá. Baerepa. Bueno, coexperiencia, persona realmente imaguaré, como Moisés, Israel o Ape, Abei, David, o perseguita y por ahí tereí, y peligroso y tereí. Sin embargo, el salmo no, según Samuel, pero también el salmo, o me te aconsejo, ¿por qué va erepa ser valiente? De aguantar y a seguita ni a desear hay que. Por ejemplo, acá la experiencia de Éxodo, capítulo 14, 19 al 22, cuando Israel o cruza el mar y enemigo fuera o perseguita, ejército y poderoso y tereí, e Israel Najari, Paz, Nandi. Pensajei, en imaginamina,
Reimeja umi israelita apitepe ja dakatui ja pejomo. Bueno, pe ejército egipcio oí pendecu pepe jape marrojo catú oí pene rerondepe. Pero peyaguaguite ni ande yara penepitivo. Pe araí oí baecue pene rerondepe coaga oye güeroba pende cupepe ja per de separa umi egipcio huipe. Mocoy grupo. Y ante ya la quiere al lado de Israel o separada por una nube. Bueno. Pe araí ojesape pe peijago teo pero homoipitú umi egipcio cuera oija gotio. Se le hizo todo oscuro. Israel, ojesape. Todo de día. Qué calidad, ¿no? Bueno, así que Upei, pejeya sapea Moisés, hoy pisó ja y po pemar ari. Ja petei vitu ata, hoy peyuba, wi o abrí, petei tepe, ojo pe otra orilla pebe. Así que mal y seco. Bueno, upevare de ne familia ne rimba becuera jaumi otro israelita y catú pejasá pemar olla brija rupi catuete peñe sorprende terei porque petapé dai tuyui ni dai sirui parejito. Dai por y tropiezo. Ningún estorbo o cruzar tranquilo, pa. Entonces, sino y seco así, ja, tranquilamente y catú pejasá uperupi umi hoyo o guatá behueva yepe y catú sin problema o cruzape otra orilla pebe. Entonces idea jape egipcio y viro nos abrieron el camino. Ahora me andebe o cruzar tranquilo, pa. Así que a seguita, caballú y valientes, porque ejército de caballú entero ve, armamento. Así que, oñe juntí, paite. Pero fue así, najaniri, porque el relato seguita, según 26 al 30, de Éxodo capítulo 14, un día ya pe faraón, oñemombai guasú, ja, oñemojataiteba, y yeidea pe, oñepirú, pende perseguí y ejército. Seguro. RGB. Pe guajemba, rirepe, orillape, Moisés, hoy pisó, yei y po, pe mar, ari, jape, y, opitaba, ecue, muro y ya. Ahorita, mocoy parte. ¿Sí? Entonces, oñepirú, hoy, ou, yei, gendahuepe. Pemar, ojundiete, faraón, pe, y ejército, pe. Ni, PTI, doye salvai, y yapite pecuera. ¿Lo vemos así? Cotiempo y peligroso y tereí, por ejemplo, Rusia y otros lugares. Hermano cuera o sufrí. Pero la estrategia de Jehová no falláis. Nunca a la KV le falla. Paz. Porque Jehová o practica la estrategia en conformidad con el tiempo y en conformidad con el enemigo.
Y es justamente una trampa que le va poniendo a los enemigos. ¿Por qué no se pelea? ¿Por qué el pueblo de Dios da por y violencia? Porque si, por ejemplo, los hermanos de Rusia se enfrentarían con el ejército, ¿cómo le iría? Oñejundipaite. Tendrían causa, se rebelaron. Pero la buena conducta, el buen habla, la manera apropiada de manejarse la situación, más que algunos, mijimí, preso o perseguita, amenazar, buscando la debilidad humana, para ver si de alguna manera no hacen más la predicación. Pero el testimonio que están dando, no hace falta hablar, porque todo Rusia sabe que el pueblo de Dios está ahí predicando calladamente o hablando, al estar el pueblo, justamente están haciendo la obra y poderoso y Tereiba. Así que bueno, por eso importante Terei, ya leeta entonces, primero los Corintios 4:33, o cita 14, perdón. 14:33, el apóstol Pablo Jaiba Ecue. Ni andeyara ningó petei Dios como iba piaguapú. Ja doya poiban baebete. Sarambicuepe. Su estrategia es siempre en orden, de acuerdo a los tiempos que van pasando o aumentando la situación, de andeyara o controlar la situación a favor de su pueblo. Baepa o justamente opama la situación. Bueno, el proverbio 1:33 justamente o menciona cómo va a terminar la situación, como terminó con los egipcios. Mocoy grupo. Uno, Oñejundi Paité, y el otro, Salván de Lobe. Coaga, Abei. 1:33 de proverbio. Pero P, Iñerenduba, lleve, perdón, ya no lo veía bien. Pero P, Iñerenduba, lleve, oikota, piaguapipe. Doquijimsimo, hay, oyejuramos, sí, perdón. Guará, Yupe, Baebe y Baíba. Disculpe que no puedo leer bien. Bueno, eso no, os fallaste. Así que interesante tener ahí como David escribía en 2 de Samuel 22:1. Coteto Pajá, Samuel, 2 de Samuel 22:1. Interesante la parte que concluye David, la experiencia. David, Ja y soldado, no, 22:1. Jehová os salva David, Saúl, Ja y de amigo Cueragui, Ja upe diape, Jae o purajei, Jehovape co música. Toda su vida perseguido, toda su vida guerrear, ñorairó. Pero David agradeció haber sido siempre que Niandeyaro Oguiata y siempre Ikere a su lado. Qué lindo ejemplo para todos nosotros. Los problemas están para todos, sea diferentes situaciones. Todos sufrimos y todos tenemos que aguantar hasta que llegue el cambio que Niandeyara justamente va a traer en su tiempo según la estrategia y según la manera de obrar de él.
Gracias, mande Jesús. Hemos sacado ahora en de parte. Ja, ya ne putimos a ver en Baisa para Jehová. Siempre tiene putimos a ver en situación ya saber. Cuando ya hasta la siguiente parte, ya se está peor ocui, pero no puede tener de cargo en hermano Ismael cargo. Bueno, cosas hermanos de Yashakuri, segunda Samuel 22, ya compartí para hoy en día, pues mi punto importante que este. Pero antes de poner a portátil lector, que tomo eso leyendo, imagina segunda Samuel 22, 36. Mirko. Dere y Purú, de escudo, se protegeja, se salva Jaguá. Neumilde Rupi, de Shemombae, ja, Shembotuisha. Gracias, hermano, para entender la lectura. Y ante la por andupa, ya por ejemplo, ahí, para eres para ya es cuá, Jehová y humilde, Jahuere, un botusha, Jahuere, David. A ver, hermanito. Bertoray. Máximo. Máximo. David decía que la humildad de Jehová lo hacía grande porque David sabía que todo lo que tenía era gracias a Jehová y David mismo se impresionaba ya que él se fijaba que Jehová le prestaba atención, ¿no? Entonces se impresionaba mucho porque el Todopoderoso lo ayudaba. Con la ahí, Máximo. A ver, familia Jacinto. O familia del Río. Familia del Río. Ya es reconoce a Jehová y humilde a Henduja hoy putimos a ver chupe o putimos a mimba tu sheiteba el peupecha veí Jehová ya ne putimos con ana pebe a erupinte ya de catupuru ya putimos mi privilegio ya es jetamba pona yecolaya. Con ahí hermano, en el comentario. Alumno, ahora ya se va con punto. Jesús. Interesante la experiencia de David que él escribe en este salmo completo y ¿no? Cómo aprendió. Y eso nos deja una enseñanza que tenemos que aprender a ser obedientes, tenemos que aprender a ser fieles, tenemos que aprender a pelear, a luchar con las cosas difíciles. Porque David lo tuvo que hacer todo, no nació sabiéndolo todo, tuvo que aprenderlo a través de circunstancias y situaciones de tu uva. Por ahí te dije Jesús. Pues ahí te, a ver, hermano Carlos. Hoy Corintios, ayepa, Pablo y primero los Corintios 4, 7, realmente ñandenda ya le cuimba EBT no ñemeya con ñandebe, ayepa. Por ejemplo, cotidiana mismo ñai, a ver porque ñai con vida, ayepa. Jopa curi no depende ñande, güey, para ti un regalo hermoso que va me ñandebe. Entonces cualquier cosa ñande ya recibía Jehová, güey, o ya le cono alguna cosa, na ya le cuey porque jaltarnos de ñande, güey, hoy, sino ñañana siempre es consciente que Jehová la ya me añade las cosas, especialmente allá me sostener. Pues ahí te hermano y por ahí tiene comentario. Sí, Ramón, ¿quieres comentar? Claro, David Goja de bueno y bueno rupi se eje. Y el Salmo 18 podemos ver cómo él dice te tendré cariño, Jehová, o te amo, Jehová, según la traducción. Y eso demuestra que él durante todo su tiempo, todas sus angustias, toda su persecución, cuando él tenía que huir en las montañas, esconderse, eso demuestra que Jehová es bueno y siempre lo salvó de esos apuros. Añandé, tiempo para ir pesata. Por más que ñande perseguir y enemigo fuera, siempre ñande buenos ahorita, ñande acompañata persecución. Pues ahí te era muy por interés. Ya pues otra pregunta veían debe va esa agua oro cuipa que topan de lectura pe ne putimo vari cuaveja agua jehuape y de por eso hasta donde debe predicación pe tena a buen baepe. A ver, hermana. Segunda de Samuel 22, 28 David de Cuadecue,
Jehová o putu hao mi humilde va pe hao ñemo hao mi ñemo bai guasuare. O pe no David o ya Jehová ley o cambiar su peo pensalaya. Ñande ave ñane humilde éramos ya ta la Biblia o cambiado mi pensamiento bai ya de coba ya pon volver. Hapeisha ñañemo ahueveta Jehová ya ya cuata a ñande trata jambora y jupe petenita ura tenaita yiresa. Por interés, pues sí, hermano. Ape, hermano Fabián. Fabián. A veces Catuya hace alguna injusticia o alguna situación ni ande superaba, ayepa. Esta vez Catuña cometí el error de que en vez de Catupa y Mamburí, Jehová mi problema causa. En Daya Yuba su reunión happen, ella predica bella, descuida de estudio, en oración, Haya ni Mamburí, Jehová. Haya evitado para peligro porque apenas esas Aisha David ejemplo, versículo 21 y 22, esa maestra para Jehová te tiró y putimos su pago salvar su peña enemigo, pero está problema, porque Aisha UPP, versículo 22, siempre ya por Jehová iba, anda ya iba a sellar, UPP ningo iba a treita voy. Así que ya hipotáramos que vayan el putimos ya se más adelante, ya superó y mena en nunca nadie ni moriría en Jehová. Super se sengri por interés. Ape ya le co familia Gómez, Zumba. Si upevare segunda de Samuel 22:2 ya de llama ya para Jehová salvada vipe Saúl hay enemigo cuera wi hape do upevare David hei Jehová ningo ha epete lugar y seguro ponaba ha epete cueva tu ishaba y catu hape aye protege ha siempre se salva cuando tiempo peñande epe cueva y catuña compara hinape Jehová organización y catu hape ya hañande ñañemo a upevare siempre ñañemo a wiwara Jehová rogare. Pues sí, hermano, y por interés. Pepe, hermano González. Y llegó hasta el capítulo 22, el versículo 11, donde en esta hermosa oración David dice que ñandeyaro yupepe tei querubín ari, jao bebé o hubo, o yejeyao o ujapete y ángel pepoari. Así que aquí nos deja una lección Jehová, ¿no? De cuánto interés él tiene por sus siervos cuando le son leales. Dice que fue volando con las alas de un ángel, de un querubín. Uno conoce la rapidez que tiene un ángel para esto, ¿no? O sea que David, cuando lo necesitó, Jehová estuvo allí, rapidísimo actuó en él. Nosotros nos pasa también lo mismo, tal vez en nuestro lugar, en nuestra congregación, cuando uno se entera de que un hermano necesita también algo, tal vez no tengamos las alas del querubín, pero sí Jehová nos puede capacitar para ayudarlo en lo que podemos ayudarlo en ese momento y realmente podemos llegar a ser, en este caso, un ejemplo, recibir ese ejemplo de parte de Jehová y uno ponerlo en práctica también, ¿no? En el vivo interés que tenemos por nuestros hermanos dentro del pueblo de Jehová. Pues ahí tipo hermano Jorge. El 22:37 dice, ensanchas el camino ante mis pasos. Me hace pensar, ¿no?, que todos nosotros hemos escogido el camino angosto. Sin embargo, el andar nos hace sentir cómodo, nos resulta agradable con los hermanos, con la bendición de Jehová. Y entonces como que ese camino angosto que nadie quiere seguir se ensancha ante nosotros. Pues sí, hermano, y por interés. Sí, Gustavo. Ya PB 22:35 de IABI, ya para a ese entrenar a Guagarra Jape. Umi se lleva y catomo canapapete arco de cobre. Así que a veces voy a Jehová y que constantemente interesado en dejar ni a de canguja lleva. A constantemente ya entrenar y ya para reunión lo pibe y catomo ese ya de marete. Ya de estrena con reunión jape, ya de marete espiritualmente lleva. Ahora constantemente ya lleva mi pandemia lo pibe, nunca nos falta ya de repetir reunión, siempre ya recoge positividad. Ya beneficiado con ambas áreas lleva. Pues ahora es importante siempre ya aprovecha meme, haya un meme, ya conecta meme siempre, que tu mamá enseñando ya de marete, ha pesa ya aprovecha para este hombre, ya de hermano cueran. Por ahí hermano, pues ahí ya con último comentario, Jacinto, con Zumba. Sí, Sedeco semana PC está capítulo 22, versículo 7 PGI, vais a PGI, a Hasasirón Guarea Yerure, Jehová PC Pitigo Hangua, se echará a seguir a Yerure así ayuda, Japea cierto y te Hashem Boea veis a momento difícil, circunstancias, antes a ambos Jovairo Jehová, ñando cuando se quiere.
añadiendo cuadras de diferentes formas Jehová o actúa a veces y quiere ayer. Ella veía pues de momento pente, si no te hacen voy a seguir a un ayerovia o cada cuadra se ayerovia a seguir de vez ayer para ayerovia ayuda Jehová pe. A hace ese el contexto y ponerte ahí contento. Ponete ahí, hermano, pues sí, te. Entonces, te voy a comentar y ponete ahí. Gracias, Mante Ismael. Le dirige a Brian de Caco Partes, antes pe compartís ahora mi tesoro por ahí, pe topa hueco semana, pe. Cuando ya enduta con la lectura de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33 al 51. Y enduta pe David Purajeija, y en hermano Ramón Velázquez o Mañeta Yandebe. Ñande Yarajina Petei lugar Imbaretea Poraba. Jae o Mopote Serape Aguata Hawa Tape Porare. Jae se puitivo Adipara Hawa Omi Guasuisha Oiko Hawa tranquilo umi lugar y Yiguatebarupi. Jae se entrenaja Hawa Guerra Jape Haumi se Yiwa y Gatu Omocarapa Petei arco de cobre. Dereipuru de escudo se protege Hawa, se salva Hawa. Neumilde rupi de semo baeja semo tusha. Dereipea sera peumi bae y catua sereiti. Y yapo peisa o no añipuisanga. A perseguita se enemigo cuerape. A jundita sube cuera. Dai tuvo ay amom omanomba pebejicuay ajundita jambosipeta supecuera dai catumo aveima opu hicuay jaecuera ojota ja se piruta secuera decimombareteta añeña y rojawa de reitita se enemigo cuerape se renondepe. Ñan de charande rembo disparata se enemigo cuerape se ajundita umi dai chaiva sereje. Hai cuera oyerure asita ayuda. Pero ababe dos salvas supecuera. Jehová peyepe oyerure socorro, pero hai no penais de cuera. Amongu ita supecuera a apuitata hikwai y witimboisa. Apuirumbaiteta se cuera oye ya esa calle pepe tuyure. Se pueblo oye que jaja oñe moise contra pe, pero de se salva su icuera. De se salva a gobernar agua omiteta. Peteiteta se dai cuaiva se serví. Un extranjero, iñacaitita, o hubo ser en un depe, jaecuera, o genduta o mimba ese ayapoa y cueja, o pebare ñerenduta se ve. Un extranjero, y ayuta, jaecuera, o riri, o susuta, o hubo, un lugar y seguro, por abajo. Jehová ningún petei Dios, hoy cobeba. Toñembo tu sasupe. Se guara jaepete itaguazú, toña y momba eguazú, se yarape. Jaeba pete itaguazú, se salva. Ñande yara oñe venga, se enemigo cuera de jae, omoi muy pueblo, se pohuepe. Jae, se recataja, se enemigo cuera. Ñande yara, de serupi, o no se Ruputi umises atacaba. Se salvape cuimba e añangui. Upebare Jehová. Se agradece tan debe umi nación en ondepe. A robuero pura heita. Ambotu shaha wanderera. Ñande yarape. Haeta. Ba etu seitereiba. O salvaja wape raipe. Hae.
O Haihu Teripe, hoy por aboba y cuepi. O Haihu David, hay familia pe, opa arawana. Gracias, Mante Ramón, y por entregarla de lectura. Para disfrutar, ñate japes, oye, cuamba, esa para embapope, elección 10 pe, piñan de folleto, ñambo, para dejar, mamá, pues hay que cambiar mi mire, ñe, el haya. Pues justamente las ellas echaban de caso, pero porque puedo implicar de que ñe, es hasta bembe, hueve, me transmitía emociones. Como con David, o hoy relatado con Ape David, pura hey, o relata diferente, en baeje, voy a poder ese japes, en baeje, oye, ñandú, justamente Upelare lo graba. Ahora disfruta y te la lectura y por ahí te reí. Gracias, Mante. Cuando hayas asata, a la siguiente parte, ñambo por ahí agua, jape primera conversación, pe. Y así tan esa para Melody, hay ayudante Belén y Fran, o eso que ya anden esa pe que tú ñamo por conversación, hay ofrecer pe publicación del kit de enseñanza. Sí, la verdad que sí. Ayer tereí más arojina la médico. A veille caneo y tereí porque se me muy Elena a Hassan médico toda la semana, ayú médico, así que bueno, se caneo y tereí. Qué lindo nombre. También ahí Sandra. Yeyerera Belén, gracias, Mante. Yeyerera Melody. Belén, ¿dijo alguna vez me por arriba baile con la millona en la toga yo? Sí, añete jape ye aporando hueco pedajeta a veces. A Jeyaucasen debe pedir texto o responder a cooperando. Génesis 1:28. ¿Recatú para leer? Sí, cómo no. Aleeta. Upepe gei ñandeyara o bendecía beillo pecuera, jajei, pene familia retáquena, japeñembojeta jetabe, jape muenejeco ubu, japeipuru. Precopen de pohupe, umi pirao iba marpe, entero animal imansoba, jaupaite, animal oikoba uapere. Aveía entero gurá, javillo bebeba, ja entero umi otro animal oikoba pe tu yacuere. Gracias por tu lectura, Belén. Va para entender contexto. Y bueno, ya entendela ya contexto que bueno, que ñande yara, o ya poco y catuja huella ya UPP ape, también para que la llenemos y estemos felices. Sí, desde ya pambaya y tepa ñande yara ñandera y juja y potaya y coguape. Ajeyasen de petei porando. Va erepa ya yerovia ñande yara o cumplitaja y voluntad. Sí, la verdad que hay que hacer la respuesta, pero en Bahía tuya ya po. Si vos me das tu número de teléfono y yo te doy el tuyo, te puedo mandar un link de una revista, Yaikota Udape para siempre. En ese podemos responder. Ah, bueno, perfecto. A metan ese número, bueno, Juan, ya me llama el médico. Dale, gracias. Muy bien, excelente. Los aplausos ya de por sí demuestran lo excelente de la demostración. Y por ahí Melody, muchísimas gracias. En Bapuana Curipe lección 1, PGIA, y Purupetein, introducción y interesante, hacer una buena introducción. Y para eso a veces es necesario simplemente tal vez una pregunta bien formulada para despertar la curiosidad de la persona. Lo hiciste muy bien, encima informalmente en un hospital. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Te animamos que sigas progresando así. Con ellas hasta la siguiente parte, la revisita. Ya se tan va ella pa oga ya ofrecer folletos, y para siempre a presentar en video. Ahí tienen hermano Jorge a Irene Cargo. Vaya pa Irene, vale comi. Y prante, gracias a Ñandeyara. Agasa Cuarupi se mandó a Erejawa, Shebe, Saibe, Ne, Gentaja, Co, Orayope. Sí, dai por y problema. Ella saca tú. Ayude ningún porque la vez pasada ya que Sakuriña le da a propósito Co, Ubupe,
guará ja oikoko ubuwi, petei para eso. Ja yapitacuri, ñande respondeta ja, coporandu va eri paikatu ñaime seguro ñande yara o cumplita ja la y propósito. ¿Ella po mavapa coporandu alguna vez? Nahaneri. La que examinan Bae, respuesta para Ome la Biblia, el libro de Isaías 55:11. Hey Peisa. Upisaite abei mi palabra oseba se yuruwi. Doye gu moai se rendape o ne cumpi uire. Sino catuete oiko o paitembae se oipotaba. La se jaeva nunca no se va moai. Cobaja en el pero heipa aplica tumba en el cumplir la ñe. Nahaneri, Hei con éxito. Oñe cumplita, o sea que oñe cumplita, ja, oñe cumplí por atabe. Upesaite, ja mañamina va ella pa hei upe voy de mí. O chapo pa obligado, dorecoi rupi otra opción, o va eri po chapo. Hei oya poja, jae voy, oya pose rupi. Y jehueite. Y por ahí te Irene, donde ya anda jae o cumplir por anteba la o prometeba, sino veis un mimba o chapo o chapo pipite huive porque ñan de reihu. De reijun debe ja se reihu se ve a vei. Pa isa pa nemoniñandu reikuavo upeva. Chemo pensá, ya yerovia guaja la Biblia, Hei y Baré. A vete le pensás a huele upeisa. Te vejáis a yaikua por apetei persona pe ña confía jawa jese. Upesaitenta vei katu hawaisa ya yerovia ñande yara promesa de tecoteve yaikuave ja yaikua apora supe. Upera huelu un debe cofotito jevara yaikota guape para siempre. Y acá tengo el suyo. Pepe Oñe contesta, está por andú, por ejemplo, va ella para Catuñan de ayudar a la Biblia. Va epa nepetibota le confía jaguape esperanza o me eva de la Biblia. Va epa heipe futuro re. Jae le permitiramos lleve a Jesaucase debe petei video en bucuá. O Jesaucaba va ella pa o yapo o mi estudio rofesea o mi gente pe o cuave hawañan de yarape. Sí, ya tú. Acaba el video. Interesante, Teiko. Debutáramos la semana que viene a Yuse Rembiricondi, ja mbukumi yajesa va esa pape folleto o responderían debe coporandú. Va esa pa la Biblia Catú nepetivo. Sí, Peyucatú. Ya lo hasta la semana que viene. Ya yo Excelente, muy bien. Y por ahí tereí, Jorge, a Irene en la pena de demostración. De principio a fin, Guaraniete. Excelente, muy bien. Y gusto y tereí, porque ya entendé por ahí tereí, oye, Yamba y Yapa, Pemba Apopona en todos los puntos. Por ejemplo, la consigna decía ofrecer el folleto, mostrar el video, y la lección 3 es por uponamo y por andú, usar bien las preguntas. Y para usar bien las preguntas, también sirven para poder saber lo que piensa la persona y si está entendiendo lo que le estamos leyendo. Y hacer preguntas para que la persona pueda tratar de entender qué es lo que dice el texto y cómo le afecta. Y vimos cómo usaste bien las preguntas apropiadamente para lograr eso justamente. Al preguntarle después, ¿y cómo te sentí? ¿O qué sentís ahora que entendés esto? Entonces la persona se quedó con una lección, porque lo sacó ella y le sirve más que nosotros le digamos todo cómo tiene que ser. Así que por ahí, Jorge, a Irene, muchísimas gracias por la excelente demostración. A pesar que no pensé por ahí la pena guarani. Ya esa tape última parte de la escuela, pero tiene discurso. Pene manduaba.
Y Catupo ya culpa a Satanás pe entero en Eva y Cóbare. Bueno, y eso está la respuesta y en el hermano Ismael Cargo. Pe. Entero estemos y cuál va para común positivo ahí allá va que Satanás causa de allá va. Importante que pregunta ya para con pregunta con discurso ahí Satanás causa de país te vaya a sufrir. Ante ustedes que sí llega tu vaya es que sí allá va. Pero yo no mando a mí na más vale yo no ya sirvo hot. Este tío esa así va pues. La mayoría parte de tu este directo y de Satanás pues ya pasó mi ahí. Pero con el tiempo, pues, entonces en cristiano ya sai, ya tú pero nunca anda ya sai, dejó todas esas huellas. Vale, papá, porque te digo cuando había lleva hoy familiar hoy yo ponía a mi hermano y anda iba a familiar que testigo, habéis otra cosa o problema de por la dificultad económica lleva. Te imba, es tú, así que actúa. Están con a frontal en hermano fuera. Alguno incluso lleva oye yuca, o el cual pellero viaje vale, o que femba de teje vale. Upere entero va, ya pensó que Satanás o yo pues a super fuera lleva siempre. O pues está ahí, pero hay un punto importante y a veces la consecuencia ñande ya de cuave y vale para prueba. ¿Por qué? Antes Satanás y puru peba ha tenemos así. Upale Galata 6:7 o ya capaña debe va esa pa Jehová ñande avisa por topar lo grupive que termina ya le sendí pesandía ella Galata 6:7 hey ani peñen botal pende yupe hoy a ver ninco de catui oñen bojoru ñande deje porque entero va oño tiene para persona upe va ahí o mono ota hey vale papá pensé o mono entonces antes ya de hoy ya cosa antes yupe ya decía hija güere ya está así a ver ahí joya lleva hot ni puno pues Satanás de todo atacar su lleva pero siempre fe Jehová pero hoy en día hoy ya pero Satanás por upe ya de Jehová me debe ni orientación ni organización hay la Biblia ya de un barete Hawái que tu Hawái sa ani ya haya open by baipe haya candile soy te open by baipe más causa de pues a mí no pues de causa ya sufrí esta consecuencia upales ya habiendo pegado hasta 6:7 ahí pero oño tío petit persona pero ahí un mono ota pero esta veces algunas veces con Gálatas 6:7 o saca para donde que antes ya de hoy ya recoge más agüesa zapandela ya jalan va ahí la puqueri ahí catu ni catu otra cosa ya evitaba ahí con el tiempo pues yande tu ya aupar nunca ni catu ya yo lleva aupar la Biblia o explicar yande para esa la claridad que vos me yande no ya pues con el tiempo mi milagro lleva pero yande ayuda y catu jawanza ya haupe tape ponare ani hawa ya po mi beba in supendo utaiba ani hawati ya pues Satanás no va lleva porque yande chupeteo y ya pono be va ahí que va pendo utaiba da ahí ni geola y causa ta ni la ya causa ta ahí pues mañana pues a Satanás pe upare Eclesiastés 11 o pica por año debe con el tiempo pues ya man esa Jehová ya pues milagro lleva pero hoy coca total un va ahí pues parte ahí umi hoy cuava están para catu ahí siempre no se ponaba porque entero beba y catu hasape tiene tiempo y tu uva te lo ocupo tu chupe umi te gracias a uva hoy en día ahí este tema así ya para por toparlo sacar pues 2 Corintios 12:7 así no muere ahí sí cuto así tiño a ti a pasa tan lo y pura con aprovechar mi situación y en cultura así que tú más señal de cambio pero por toparlo ella de ahí que tú combates todo el tiempo esa cultura sea ni jamás año tu lleva pero Jehová siempre muy en el nivel
hayanemos barete, y cato hawansa, a potopalo ya pues ahuesa. Siempre o trata, o imponar Giovanni, o yo ya físicamente, va ipe. Para ese mano, cuando ya cama hasta que no Giovanni, Hani ya hapeta pe va ir, haya se Jehová, organización iba niña tío peñu hapet. Bella de ir agradeciendo de Ismael y por interés la de discurso. Porque ahora putimos que toma esa, cada uno ya es esa y yo, japonés que ya pensar de que mira, en va y coñan directamente ya culpa a Satanás, sino que hay dos factores. Primero, ya mismo responsables esta vez una decisión ya tomada, ¿vale? A segundo, hay suceso imprevisto. Así que no todo ya culpa a Satanás, sino que esta vez ya de responsable a ver ahí un ya puedo ya evitas a un va ahí. En va por punto 13 PGIJP, hemos acá va EPI de progreso de información. Ahora justamente la he logrado, hermano. Ahí simplemente he abarcado la información, sino que hemos acá por ahí que toma de progreso entero, allá nos es su colección. Muchísimas gracias. ¿Veis la parte final de la escuela? Cuando haya hasta la siguiente parte, llegó Cristiano de ella. Upemana, por mo que toma esa ñen bogumi. Japesa ya preparada pura hei número 12, Jeraba Jehová, Orellana tu y Sheiteba, basado en Éxodo 34, 6 y 7. Cuando por entre los que toma ya se recoporá en el siguiente informe 4 del cuerpo gobernante. Ya examina. Bienvenidos, queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes. En este informe les vamos a contar brevemente algunas noticias. Después, veremos unas entrevistas muy animadoras. Estoy seguro de que fortalecerán su fe. Déjenme que los ponga al día. A finales de abril, el hermano Mark Sanderson viajó a Polonia. Se celebró una reunión especial en el Salón de Asambleas de Varsovia para animar a los hermanos que se han visto afectados por la guerra de Ucrania. Se conectaron al programa más de 250,000 personas de Polonia, Ucrania,
y la región del Donbass. Un superintendente de circuito de la región del Donbass escribió: «Fue un programa maravilloso. Alimento al tiempo debido. Se nos saltaban las lágrimas de alegría al ver cuánto nos quiere Jehová». Al concluir el programa, el hermano Sanderson y 3 miembros del comité de sucursal viajaron 2.500 kilómetros, o sea, 1.550 millas, por toda Polonia. Estuvieron visitando a los refugiados y a los voluntarios que tanto trabajan en los salones de asambleas, salones del reino y en las fronteras. Esta fue una maravillosa muestra del amor que Jehová le tiene a su pueblo. Gracias de todo corazón por sus oraciones y por sus generosos donativos que hacen posibles las labores de socorro. El 4 de mayo, la hermana Valentina Baranovskaya, de 71 años, por fin fue liberada de la prisión. Llevaba en la cárcel más de 1 año. ¡Qué bienvenida tan cariñosa le dieron! Compartimos su alegría, hermana Valentina. Pero no olvidamos que su hijo Román todavía sigue encarcelado por su fe. No dejamos de orar por ustedes. El 24 de mayo, el hermano Denis Christensen salió de la cárcel en la que estaba en Rusia. Pasó 5 años en varias instalaciones penitenciarias. Fue deportado en cuanto quedó libre. Él y su esposa Irina están ahora a salvo en Dinamarca, como veremos en el siguiente video. Hoy es un día muy feliz. Muy feliz porque al menos yo pude salir de la prisión, volver a casa, a Copenhague, en Dinamarca, y volver a estar con mis amigos y con mi querida familia. También estoy deseando poder tener una vida de familia más normal con mi amada esposa, Irina. Estoy muy contento y de verdad que valoro mucho todo lo que los hermanos han hecho por mí durante estos 5 años. Todos esos pensamientos, todas esas cartas, todas esas oraciones, todos los dibujos y los regalitos que me hicieron los niños me animaron muchísimo. Durante todo ese tiempo, en ningún momento me sentí solo. Jehová siempre estaba a mi lado. Su mano me salvaba, me sostenía y me ayudaba. Mucha gente me pregunta: «Ay, Denis, ¿consiguieron aplastarte en la prisión? ¿Te rompieron por dentro?» Ni hablar. Eso jamás. ¿Y sabes qué? Estoy más decidido que nunca a ser leal a Jehová. Resuelto a predicar las buenas noticias y a ayudar a mis hermanos y a otras personas a alcanzar sus metas. Todos queremos llegar al paraíso. Allí tendremos la oportunidad de servir y alabar a Jehová para siempre. Así que no estoy roto. No estoy aplastado. Sigo aquí. Estoy de vuelta. Estamos muy felices, Irina y Denis. Su fe y su lealtad nos fortalecen a todos. Qué bueno tenerlos con nosotros. Aunque estamos muy contentos por estas noticias, tenemos muy presente que en el mundo todavía hay más de 150 hermanos y hermanas encarcelados por su fe. En Rusia, 4 hermanos están cumpliendo condenas de 8 años de prisión, y una hermana está cumpliendo una condena de 6 años. Hebreos 13:3 dice: «Recuerden a los que están en prisión, como si ustedes estuvieran presos con ellos». ¿Cómo podemos demostrar que nos acordamos de estos hermanos? Si vivimos cerca, tal vez podamos ayudarlos de manera práctica. Pero todos podemos orar por ellos y por sus familiares día tras día. También podemos meditar en su gran ejemplo.
Cuando vemos que estos hermanos aguantan condenas injustas sin perder la alegría, nos sentimos motivados a imitar su fe y a aguantar las pruebas por las que nosotros estemos pasando ahora, y nos da la seguridad de que aguantaremos con alegría lo que venga en el futuro. En las siguientes entrevistas, 2 hermanos de Rusia nos contarán su historia. Aguantaron fielmente casi 4 años en prisión sin perder la alegría. Mi caso comenzó el 22 de julio de 2018. Recuerdo que era domingo y estábamos en plena reunión. Cuando terminó el registro, me dijeron que tenía que ir con ellos y los acompañé. Abrí la puerta porque los agentes del FSB no paraban de llamar al timbre. Unos segundos después, escuché el sonido de cristales rotos. Eran de la terraza. Habían echado abajo la puerta. Cuando mi esposa fue a decirles que la puerta ya estaba abierta para que no la rompieran, le cayó un trozo de cristal en la frente y se la cortó. Y otro le cortó una vena de la mano. Los agentes se acercaron a mí y me enseñaron la orden de registro. Y yo les dije, no me interesa ahora la orden. Llamen a una ambulancia. Quería que la llevaran al hospital. Pero ella decidió quedarse conmigo. Estuvieron 5 horas registrando la casa. Me acabaron encerrando. 2 días después se celebró una audiencia y me pusieron bajo arresto en un centro de prisión preventiva. Lo más difícil de toda la persecución fue estar en la celda de castigo. Cuando entré allí, o bueno, más bien cuando me arrojaron a esa celda los guardias de la prisión, lo primero que oí fue, de rodillas. Les contesté que yo solo me arrodillaba ante Dios. Se pusieron a gritarme y a burlarse de mí. Yo no entendía qué era lo que me estaban pidiendo o qué querían de mí. La verdad, no entendía por qué me estaba pasando esto. Pasaron horas hasta que supe que querían información sobre 2 hermanos que habían detenido cerca de allí. Entonces pusieron instrumentos de tortura delante de mí y me dijeron que no lo iba a aguantar, que más me valía cooperar con ellos. Pero yo no dije nada que pudieran usar contra los hermanos, porque sabía que cualquier cosa que dijera podría empeorar su situación. En aquel centro, las cosas no eran nada fáciles. Cada día, de la mañana a la noche, se escuchaba la radio. Se oía muy alto, molestaba mucho y la gente hablaba sin parar. Unos meses después, me llevaron a una celda de aislamiento. Estaba preocupado. ¿A quién le iba a predicar? ¿Y me dejarían encerrado allí todo el tiempo? Recuerdo que esa noche le oré muchísimo a Jehová. Unos días después, pusieron a un hombre en la celda que estaba justo al lado de la mía. Aquel hombre llevaba 13 años en prisión. Durante el último año, le había estado dando vueltas a asuntos religiosos. Incluso había empezado a leer la Biblia. Hablábamos casi todos los días durante horas de cosas espirituales. Le cantaba canciones del reino y le leía los textos bíblicos que me mandaban los hermanos en las cartas. Uno de los que estaban en las celdas de castigo colaboraba con los guardias. Era un hombre muy fuerte. Parecía una montaña de músculos. De repente, caí en la cuenta de que lo que tenía enfrente de mí era en un 80% agua, solo agua. Y no sé, creo que hasta sonreí en ese momento. Pero de lo que estoy seguro es de que fue Jehová quien me hizo pensar así. Eso cambió mi forma de ver a aquellas personas.
Al lado de mi celda había otra celda de aislamiento y casi siempre estaba vacía. Prácticamente cada día le pedía a Jehová que trasladaran a mi hermano y amigo Vadim a esa celda. Cuando Vadim se enteró de que le estaba pidiendo eso a Jehová, me dijo: Sergei, qué inocente eres. Amigo, para los guardias, tú y yo somos cómplices, así que la ley no nos permite estar pared con pared. Le dije: espera y verás. Por la tarde, alguien vino a mi celda y me dijo: Lepchuk, prepárate, que vamos a trasladarte. Me llevaron a otro módulo y de repente escuché la voz de Sergei a través de la pared. Vadim, ¿eres tú? Y le dije: sí, soy yo. ¡Qué alegría!, me dijo. Le había rogado a Jehová que vinieras. Cuando me enteré de que había seguido pidiéndole eso a Jehová, me enojé. Porque me había quedado sin poder hacer mis revisitas y les había dicho que les contaría una historia de la Biblia. Más tarde me di cuenta de por qué Jehová había hecho esto, y es que los dos necesitábamos apoyo emocional uno del otro. Y estuvimos juntos 2 semanas. Leíamos y comentábamos el texto diario y hablábamos de lo que nos decían en las cartas. Por varios días me sentí muy deprimido cuando estuve en una celda de aislamiento. Entonces recibí un montón de cartas nuevas. Normalmente hacía 2 montones, unas que quería leer inmediatamente y otras que leería después. Pero hubo una que no quería leer. La dejé a un lado para más adelante. Entonces sentí algo dentro de mí que me decía: no, léela ya. Esa carta respondió mis oraciones. La carta hablaba de cómo Satanás usa una de sus armas más poderosas. Hablaba del desánimo. Enseguida puse en práctica lo que decía la carta. Eso me ayudó a librarme de los pensamientos negativos. Y me sentí muchísimo mejor. En todos los sitios tenía buenas conversaciones con los que estaban en las celdas de al lado. Hablábamos a través de la pared. Yo me preguntaba por qué me movían tanto de una celda a otra. ¿Por qué no me dejaban en la misma siempre? Y en ese momento recibí una carta de una hermana que me decía esto: si te mueven de una celda a otra, piensa que te envían a un nuevo territorio porque ya cubriste el anterior. Cuando leí la carta dije: ahora lo entiendo. En sus cartas, los hermanos enviaban de todas partes del mundo dibujos, pinturas, fotos. Un hermano, por ejemplo, nos envió este retrato. Somos mi esposa Natalia y yo sentados en las manos de Jehová. Todo el alimento espiritual que teníamos era a través de las cartas. Incluso nos escribieron el programa entero de los 3 días de asamblea y nos lo enviaron por carta. Mientras leía las cartas, ya no sentía que estaba arrestado o que estaba en la cárcel. Me sentía con mis amigos. Cuando leía sus cartas, era como si fueran mis invitados. Así que la mitad de esos 3 años y medio de sentencia, no me sentía como si estuviera allí, sin libertad. Todos los días, cada día que estuve allí en la prisión, le pedía a Jehová que me diera su paz, que me diera calma. Y bajo esas circunstancias es difícil explicar hasta qué punto llegas a sentir esa calma. Es justo lo contrario a las circunstancias en las que te encuentras, las personas que están a tu alrededor o incluso el estado de salud. Pero la paz que tienes por dentro te hace sentir en calma. Además de eso, pude sentir el gran apoyo de mis hermanos y el amor de Jehová durante el juicio. Porque siempre había un montón de hermanos y hermanas allí esperando en el tribunal. Las primeras veces, cuando los hermanos venían a las audiencias, el Servicio Federal de Seguridad anotaba sus nombres y los citaban para interrogarlos. Cuando volvíamos para las siguientes audiencias, allí veíamos a los mismos hermanos y hermanas. Eso nos daba fuerzas.
Veíamos que no tenían miedo, que de verdad querían estar allí para apoyarnos. Así fue hasta el final. En una carta recibí el bosquejo de la conmemoración. Tenía muchas ganas de dar el discurso. Unos días después, mientras estaba en el patio haciendo ejercicio, hablé con otro preso al que le interesaba la Biblia. El día antes de la conmemoración volvimos a hablar. Yo le dije, ¿sabías que mañana va a tener lugar una celebración por todo el mundo? Le expliqué cuál era la celebración, cómo se iba a realizar y que habría un discurso. Me dijo, ¿tú podrías darlo? Sí, le respondí. Así que quedamos en que al día siguiente, el día de la conmemoración, yo daría el discurso. Cuando llegó el día, eran las 10 de la noche y el preso seguía ocupado con otra cosa. Le oré a Jehová, ¿qué hago? Y a las 10:30, él me gritó, Sergei, ya estamos listos. Puedes empezar. Así que empecé a dar el discurso. Solo habían pasado unos minutos cuando escuché unos pasos. Había un inspector y se acercó a mi puerta. Me miró a través de ella. Le pregunté, ¿está todo bien? Me dijo, sí, no se preocupe, siga leyendo. Yo dije, Jehová, muchísimas gracias, y seguí con el discurso. Sabía que probablemente nos separarían a los dos y quizás nos asignarían a secciones distintas. Así que no tendríamos la oportunidad de apoyarnos el uno al otro y de dirigir las reuniones. Y eso era muy importante para mí. Vadim le explicó a la administración que yo necesitaba de sus cuidados porque tengo una discapacidad y nos lo concedieron. Él fue un gran apoyo espiritual, emocional y físico. Физически хорошо Иегова действительно заботится, дает сил. Какие были трудности, они устраняются, эти трудности. Радость prisustuет независимо от обстоятельств, от того, что происходит вокруг. Hacíamos las reuniones juntos. Cada semana, a la misma hora, hacíamos nuestras reuniones. Нету определенной такой программы, но мы используем доступные материалы, которые в письмах приходят. Да, всем огромное спасибо. И регулярно у нас не было за время нашего пребывания здесь ни одного пропуска. То есть у нас и будни, и выходные всегда есть. Материалы распределяемые. Вперед. A veces venían otros para escuchar el discurso. Вчера был случай, мы хотели проводить встречу, и рядом со мной сосед через проход. Сегодня какая тема у вас будет? Vadim y yo siempre orábamos a la vista de todos. Cuando estábamos en el comedor, antes y después de la reunión. Y cuando nos íbamos a dormir, también. La gente se daba cuenta y era un testimonio para ellos. Nos respetaban por ser personas de fe. Tenía muy claro que debía aprovechar muy bien el tiempo, de una manera muy especial. Una y otra vez le hacía la misma petición a Jehová. Le decía, Jehová, tú eres el alfarero y yo soy el barro. Por favor, moldéame. Así que durante los 3 años y medio que estuve allí, todas las situaciones por las que pasé, tanto las buenas como las malas, fueron siempre oportunidades de que Él me moldeara. Durante todas esas pruebas, pude ver y sentir que mi relación con Jehová se hacía cada vez más fuerte, que confiaba más en Él. Fue porque en esas circunstancias tenía mucho tiempo para orar.
Así que con frecuencia veía que Jehová respondía a oraciones muy específicas. Eso definitivamente me acercó a Él. Durante todo el periodo de persecución, me fortalecieron mucho las palabras de Jeremías 48:10. Maldito el que lleve a cabo la misión de Jehová sin ganas. Mientras me encontraba en aquellas circunstancias tan difíciles, me di cuenta de que no podía descuidar mi deber de dar testimonio del nombre de Jehová por medio de mi conducta. Otra cosa que me dio fuerzas durante todo ese tiempo fue lo que dice Isaías 57:15. Y la idea de que Jehová vive con los aplastados, con los que están pasando por un mal momento en sentido emocional. Entonces me imaginaba a Jehová justo al lado mío, con su mano sobre mi hombro y diciéndome: todo va a estar bien, yo estoy contigo. He visto que todas las pruebas que Él ha permitido, hasta las más difíciles, todas y cada una de ellas, las ha convertido en bendiciones. ¡Qué entrevista tan bonita! ¿Se fijaron en lo que ellos hicieron para mantener la alegría a pesar de estar en la cárcel injustamente? Mencionaron lo importante que fue para ellos no descuidar nunca la lectura de la Biblia, la oración y las reuniones, incluso estando en prisión. Aprovechaban cualquier oportunidad para predicar. Y vieron cómo Jehová les demostraba su amor y su cariño de manera muy personal. Hacemos bien en imitar su ejemplo para fortalecer nuestra fe y conservar la alegría. Y hablando de alegría, qué contentos estamos todos de poder volver a reunirnos en persona, ¿verdad que sí? Requiere esfuerzo, eso es cierto, pero poder ver a los hermanos y hermanas, escucharlos reírse, cantar y orar a Jehová junto con ellos, hace que cualquier esfuerzo valga la pena. Es otro regalo que nos hace Jehová para que podamos aguantar con alegría. Hermanos, no permitan que ningún problema, sea cual sea, les robe la alegría de servir a Jehová. Como dice Nehemías 8:10, no estén tristes, porque la felicidad que viene de Jehová es la fortaleza de ustedes. Queridos hermanos, valoramos muchísimo la profunda alegría que ustedes conservan a pesar de todos los problemas que están afrontando. Nos hace quererlos mucho más. Desde la Central Mundial de los Testigos de Jehová, esto es JW Broadcasting. Pese ya disfrutar con informe por Aiteba, tenemos barete bajo de su cava, pe discurso ni punumes y después, anilla duda Jehová ni putimotaja. Hoy me la es situación. Cuando ya está la última parte de la reunión, el repaso del estudio del libro. Pero ahí está ya el hermano Mario Cargo. Muy bien, hagamos ahí pequeño repaso, ¿no? La sección 1, 1 Peguá. Bien, recordamos que esto abarca los capítulos desde el 1 hasta el 2. Así que vamos a ver cómo lo van, qué nos quedó grabado. La primera pregunta podríamos hacer, que encontramos en nuestro programa, Umi promesa o Ibagui la Biblia, pe. Mabaitebapa debe de gustave. Y esto lo encontramos en la lección número 2. ¿Qué promesas han encontrado que le ha gustado en la Biblia? Belén, por favor. Bueno, IPTI recuadro, sacaba ñandebe, mocoimbae, uminda y porimoabeima, ja enterobei catuta. O sea que los textos bíblicos, o yaucaba ñandebe, por ejemplo, que umija suba, teraureco alguna discapacidad, jesai imbareteja, imita para siempre.
mencionando que los textos de Job 33:25 o apoyagina con promesa. Upeyate, muy bien, excelente, muy bien. Hermano Ramón. Y mitad la persona. Y eso es verdad, porque, por ejemplo, un árbol se seca, ¿no es cierto? Y puede volver a brotar y se hace nuevo. Y el humano, ¿por qué no? Eso es lo que preguntó Job. Si un árbol viejo o seco puede volver a brotar, sí, cómo no. Jehová Rupibe, sí. Entonces esa promesa se va a cumplir de que las personas mayores volverán a rejuvenecer. Upeyate, muy bien. Ismael. A ver, y para punto vas a sacar que dije, ya tuya injusticia o pataja, y hay nada, Isaías 36, 17, para ir por interés, yo veo que Jehová gobierna, pero hay justicia verdadera. Cuando minda ya la coyo y tijina. Muy bien, pues ahí está, excelente. Segunda por Andum. Baerepan de Guerovia, la Biblia Jaejañan de Yarañé, y esto podíamos extraer de la lección 3 a lección 5. Hermana Mirta. Seguro ite que Ñandeyara Jehová la escribió porque el milagro que hace en cada uno de nosotros de hacernos cambiar, por eso dice que su palabra es como una espada de dos filos y penetra en lo más profundo de nuestro ser y nos cambia, y ha cambiado a millones de personas en el mundo entero. Pues ahí está, muy bien. Hermano Humberto. Con colección peabellos y Shakajina Curi, base científica. Si bien la Biblia da ahí petín libro de ciencia, sino que petín teocrático ñande yekua ponaba oye ya poa Jehová Espíritu Santo rupibe ya o Heshakama umaitewi, por ejemplo, umoyekua upepe libro de Job, de que hoy hamba ebe ari se teneja umia jajetamba he mencionado la Biblia da irie petín creador inteligente va dai castuyan a curio ye cuani oye yapo ha o demostrañete jape de que no contradecir la ciencia la ñande yarañé. Pues ahí está, muy bien, excelente. La tercera por Anduje y Baerepan importante es el Puruñan de Yararera Jehová. Y esto un poco en la lección 4. Melody. En la lección 4 en Romanos 10:13 dice, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Y acá nos enseña, si usamos el nombre de Jehová, seremos salvados. Muy bien, pues ahí está. Ana, Infran. Claro, jabe colección peyajeya curi que jae hoy potañan de Jaipuru jera, porque jae oñe encarga omoí Biblia pe más de 7000 veces jera. O coñe comenta más jahuella, ñande Jaipuru era mojera, que ya Romanos 10:13, ñande ikatutia ya salva, ma erepa, porque ikatuta ña yaiko ayupe, ikatuta yaiko iñamigo. Pues ahí está, muy bien, excelente, ¿no? Santiago 4:8 nos hacía una invitación. ¿Se acuerdan que decía Santiago 4:8 que estaban a Verani? Invita a que nos acerquemos y él así, upecha nos ha veído ñambo a muy teñan de jereje. A upecha ya poramos a veía ñambo atachupe. Exacto, ¿no? Y si queremos tener un amigo, lo primero que tenemos que conocer es su nombre. Excelente, muy bien. Salmo 40, en la parte 4, Salmo 46:39, Ge iñam de Yara o me deja la vida entero, Bepe. En de pareguro cierto ja upeba. Y esto lo podíamos extraer un poco de la lección número 6. Por ejemplo, teníamos el primer capítulo, el primer párrafo de la Biblia que dice, ¿se acuerdan? Génesis 1:1. ¿Quién creó la tierra? Hermano Ramón Cuenca. Bueno, la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Exacto, ¿no? Entonces, ahí nos comprueba, ¿no? Que es cierto, que Jehová nos dio la vida a todo. Ani. Salmo 36:9 y veí que
Omeja, ñandebe la luz, ya jamás la iñe o guasui. Pesaité, muy bien. Podríamos pedir un lector para Proverbios capítulo 3, versículo 32. Le vamos a pedir a Máximo. Porque Jehová da eite umi oporombotavare, pero umi y justo va y mi amigo ite gina. Pesaité, muy bien. Así que, de acuerdo a este texto, Baere Paikatuya es Jehová, Jaejape, mejor amigo y Catúa Yarekot. Hermano Ramón. Claro, porque hay no Botawir, siempre dice la verdad, y va a seguir diciéndolo siempre. Por eso él no de ella y mi Botawir, así que no está de acuerdo con las personas que son traicioneras. Así es. Muy bien, excelente. Y esta clase de personas, Jehová, ¿de paere inexigente tere imajan? Moreira, Gustavo. No, Jehová anda ahí la exigente allá, sino que ahí siempre anda aconsejando ñandebe allá para para allá para una ñandebe. Siempre ñandebe la iponaba ahí la iba. Cuando ñandema ya decidí van a para allá pota allá para esta para allá seguir. Ahora la consecuencia pues ya decidí va a ir bueno, o para depende mañana de allá. Pero Jehová siempre me da de sugerencias para pegar tu de allá po how pueda dice que hay exigentes sino que hoy potado y por año de evento ya por peisa. Pesaité, muy bien. Diego, Ismael, perdón. Pausa capayan de Proverbio 27, 11 veces y ponen de Anduque se la hija en hace corazón a pesa y que tú tambos ahí se desafía, pero pausa capayan de contrato que ahí, a mí ando parando, anda y que yo puedo dedicar tu avanza, ambos a su Un pesaité, muy bien, excelente, ¿eh? Venimos muy bien. Ahora hay que capturamos pequeño lector para el Salmo 62:8. Magdalena, ¿puede ser, por favor? Peningo y pueblo, upevare peyerovia varajese todo el tiempo. Pemombe upaitesi upeumimba iba a aprender gapupe, porque ñande yara hina peteñi lugar y seguro poraba ñandebe guana. Pesaité, muy bien. Entonces la porandú podría ser en Bae Erejepan de Reñemboema Jehovape. ¿Qué cosas podemos pedir también a veces en nuestras oraciones? Hermano Ramón Cuenca. Y si nos hace ver, según 1 Juan 5:14, que podemos pedirle cualquier cosa, siempre y cuando esté de acuerdo a su voluntad, Él nos va a escuchar. Pesaité, muy bien. ¿Y cómo nos contesta Jehová las oraciones? Hermano Ramón. Hemos visto, por ejemplo, la experiencia de los hermanos de Rusia, cómo ellos estaban pasando mal. Y realmente debe ser feo estar en esa condición. Pero ellos confiaron en Jehová y oraron. Hasta le pidieron a Jehová estar juntos entre hermanos. Y así fue. Jehová le contestó la oración. Pesaité, muy bien. Fernando. Claro, y también vimos que para que Jehová conteste las oraciones, si hipotáramos ñandeyara ojendu, ñandeñemboella y cobaera jae oipotajaya. Muy bien, Pesaité. Hermano Humberto. Sí, Salmos de 19 sientes ahí Santiago 1:5 rupiveo es acá de que Jehová ñanemo arandú erupive. Tenemos que leer la Biblia, investigar bien, jañandé ña aprende más añaima y pueblo petí decisión ya tomata ya ve justamente Jehová ñanemo arandú erupive a través de su Espíritu Santo que encontramos la respuesta siempre en la Biblia. Pero hay unas cuantas cosas ña amplia vean ahí.
Muy bien, pesaite. Bien, ahora hay capturamos para tener lector, pero para Hebreos, capítulos 10, versículos 24 al 25. Silvia, vos querías leer antes y no pude. ¿Querés leerlo ahora? Gracias. Ñaño interesa que na oyuhe ñande puaite vive ha ñaño mokre ha ya por haiku ha ya po ha iponama hoy na moyepe oyepo kuava falta meme reunión hape a niña de ella y coya falta sino ñaño mokre buena ya po maina con amba eco ute con anga ya chavo ñande ya era 10 y en mi maite maha Dice Silvia, por andum baisa pa nepitiwokua umi reunión o sapoa umi testigos de Jehová. ¿Cómo nos ayudan las reuniones? Hermano Jesús. Y podríamos decir que es una medicina como que nos hace renovar, nos hace vivir, nos hace estar bien de salud. Y lógicamente la compañía de estar con los hermanos y de escuchar un mensaje tan hermoso como tuvimos hoy, como todas las reuniones. Siempre es algo provechoso para nosotros. Un pesaité, muy bien. A ver, Ismael. A pausa campaña de evaluación, citar de mi 88 cuida lleva va a servir porque están pues con reunión ya aprender, ya entender por ahí nada pues un rato pues Jehová aplica ya debes a usted de calle de pa e hice un miñeja y que tu amuesa ya por esa ya doras el super hipotajaisa. Muy bien. Fernando. Bueno, y el Salmo 26:12 nos muestra peteir razón, ¿no? Porque dice, Amameguasuta Jehová Pepe Guasupe. Así que es una linda oportunidad que todos tenemos de adorar a Jehová, enaltecer el ser de Jehová mismo, ¿no? Excelente, muy buenos los comentarios. Entonces, en Depare o alejar la pena, yajar reunión jape, antes te cotebe éramos, sepe, ya se sacrifica en mí. Fabián. Sin duda la bendición es a la beneficio, supera cualquier esfuerzo o sacrificio de Yapoba, ni me hagan reuniones jape, porque el sistema, el mundo, ya me bombardea constantemente, es a la problema, y que tú ayareco a veces, y que tú muy agotadora, que tú ya sin energía. A esfuerzo ya pone me hagan reuniones jape, ya me va a su Jehová, ya recibí su ánimo, fortaleza, intercambio, estímulo, y en hermano cuerawi, ya me bombardetica todo ese yo acá ya seguía adelante. Así que cualquier sacrificio o esfuerzo yo tuviéramos ya peña o reunión jape, a veces que tú ya endereza ya de robare, ya de puro tirir jape, ya pero al final de la reunión ya está feliz y contento y fortalecido. Muy bien, excelente. Hermano Carlos. A ver, lección 10, ya debe tener mandatos Jehová me ya pedir congregadores y ya pues ya no está agua. A cuando ella ya pupea, ya pa, y maite viveisa. Ahí ya Fabián, muchas veces uno está pesar o ñando ahí, pero la reunión siempre ya de fortificar, porque ya están ya hermanos. O ya por lo mismo que ya de ahí. A cuando ya le cuál la posibilidad, ya esa por Zoom, ya pues ahí está hermano, a veces no ya entendido, pero ya te chico, ya conectados y cuál, ahí tienen cosas, o hacer a la día sin estar reunido con los hermanos. Así que puede tener gran bendición y ande guanaco reunión. Muy bien, Gustavo. Ayer país beneficiosa, lleva porque fortalecer en toda la familia, por ejemplo, que tú, ayer para no me irá. Como te non deja la reunión ayer para un meme o puede haber tú se te fortalecer y la escuela peca tu ella escuela veis ayer para pues ya me parece importante veas y nada ayer para peisa veis a peca tu ella o cacuán sentido espiritual ayer obvia veo ya o pitu por ejemplo pues ahora ayer para allá que entero vea tanto tú ta ira pe a veo beneficia ya yo me veo reunión a pe allá yo beneficia cuando va ella me veo por ejemplo a ver que está interesante esta parte. Irene. Y yo iba a decir, ¿no? Cuánto agradecemos que tenemos este medio Arazún que, bueno, no nos permite perdernos las reuniones en caso de fuerza extrema, ¿no? Pero bueno, necesitamos face to face, ¿no? Ver el rostro de nuestros hermanos,
el cariño, el abrazo, el saber cómo están, y eso únicamente lo logramos viéndolos a ellos. Entonces, ¿cuánto nos beneficiamos? Entonces, cuando hacemos el esfuerzo, como se dijo bien recién, de poder asistir lo más que podamos a las reuniones, porque ahí percibimos más de lleno el cariño de los hermanos. Excelente, muy bien. Ani. Habéis Jehová ya ne bendecilla ya ponemos más sacrificios, habéis más sacrificio ña iméramos la joga, porque sapugante ña sea ña de roga y yetu hoy cobajaño mitera y me envuelcuerandi o ya pope esfuerzos a Jehová que chaupeba. Jaumiba o ya por upecha o recibía la bendición. Muy bien, excelente. Bien, pasamos a la pregunta del 8. ¿Va a ser importante de leer la Biblia cada día? ¿Por qué es importante? Quizás la respuesta la tengamos en el Salmo. ¿Cómo comienza el Salmo de los versículos 1 al 3? Ramón. Y sí, tiene mucha enseñanza ese capítulo. También enseña como el árbol que está al lado del arroyo y bebe agua. ¿Y nosotros qué bebemos? Bebemos agua de la vida, como dice Revelación. Si todos los días el cuerpo necesita 3 litros de agua, espiritualmente, ¿cuánto necesita? También es igual, es lo mismo. Y sí que es mejor que lo físico, sino que lo espiritual. Claro, porque ¿cómo termina el Salmo, el versículo 3? Después de que nos anima a leerla, a meditar, ¿cómo termina el versículo 3? ¿Belén? Y que ogata jause por atopamba epe. Excelente, muy bien, ¿eh? Todas las cosas que hagamos tendrán éxito. Y va ahora para leer ese pin de Biblia. Si no tenemos tiempo, ¿qué consejo nos daba Efesios capítulo 5, versículo 16? Quizás tengamos que sacrificar la novela. Elsa, por favor, Elsita, hermana Elsa. Bueno, llega a leer la Biblia de Pijarebe. A muy tiempo a leer. Entonces, que a Mongueta para leer. Pero, porque de Pijarebe y silencio por ahí, entonces ya le de Pijarebe la Biblia. Ahí te yo me hago ese me está porque aleca de Pijarebe. Atendé por una vez. Ajá. Un beso ahí, hermana Elsa. Hermano Ramón, Cuenca. Sí, el libro mencionaba que, por ejemplo, uno no pone un horario específico, dice, por ejemplo, algunos lo leen temprano por la mañana, otros prefieren hacerlo más tarde, o quizás cuando descansa para comer algo, pero o otro quizás cuando se va a acostar a dormir. Es decir, leer la Biblia no dice, bueno, uno lo tiene que hacer en tal horario. Nos da la posibilidad de poder elegir el momento donde realmente uno va a poder beneficiarse de esa lectura. Exacto, muy bien. Beatriz. La importancia que tiene, por ejemplo, nosotros tenemos por costumbre leerla todos los días, todo el capítulo del texto del día, ¿no es cierto? Nos dieron una sugerencia una vez, y bueno, y eso, qué increíble que es, porque justamente si estamos predicando, estamos hablando siempre, tenemos las ideas frescas, y nos vienen las ideas y nos vienen los textos bíblicos, y eso nos ayuda, pero para mí muy valiosa, ¿no? Leer todo el capítulo y después conversar acerca de lo que significa el texto del día, que es tan importante para nosotros, o sea, buscar el tiempo, ¿no es cierto? Pero buscarlo y encontrarlo todos los días. Muy bien. Entonces tenemos que buscar el tiempo, tenemos que leer, meditar, sacar el mayor provecho, pero ¿qué tenemos que hacer para lograr todo esto antes de leer la Biblia? ¿Ani? Lo que de comunicación geobandi importante terei. Hañañe aguandi beñas endujan a las ibas allá ya posejan a las ibas ella yeroreana yubeika toda enseña ñe concentrada ñe puamongueta ñe aprende varella jao. Muy bien. Por andú 9. Umimba ere aprendeba cuegui bae página la de Gustaveva. Mauricio. Hemos aprendido más de nuestro Padre Celestial Jehová.
Muy bien, excelente, muy bien. Bien, vamos a la última pregunta. Reñupurú hubiera estudiado la Biblia. Baei se tu papa, rembojobai raem. Lorena. Etaitereimba ille tu uva, pero Shemon Barete Terei, Isaías 41:10, por Pepe, no tengas miedo porque estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Guapo yo cañan de Jehová Maishitepa, oiñan del que día a día ya sanamos yepe, etamba ille tu uva ñande. Muy bien, excelente. Por Andupa Jamba, Epa Nepuitibore seguí Jaguar estudiar. Quizás a veces hay oposición. Ismael. Pausa cañanda ya pues Hebreos 4:12 en basitepa ahí y después si te di por causa acá esa para pensar ya de ya Jehová ya pa a ver ya vos mi entero vayan ni pitimo ya na andu hawa allí con hawa va para pensar entero va con ya esa dificultad ya pe ella me ya meta ya y para ver hawa Jehová opinión y no pibe. Pese este, muy bien. Humberto. Si bien comparte curia exclusivamente y referió mi persona o estudiágina, o aprendeba, ramó, esta veces, de cual que ore con mucha presión, ñande guarapeaji utileterei todos los días ñañeja allá aparta algo, porque entero vea ya diferente tipo de problema, cambio de circunstancia. Handa ya se llama Weisa, da ya aprovechaino con amba añete ya ye perjudicata espiritualmente. Muy bien. Después hay una alumna se me está distrayendo, pero bueno, todos tienen un sellito, ¿eh? Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Mario, por el excelente resumen. Y usted treíñas en un entero de tema, vaya para ñane beneficia copunto pb peñan de estudio de libro. Bueno, me resumina en breve la lección que era Jabaco este día con reunión, güey. Ya es Shakuri, de que no haya duda y van a Jehová, ñane putimotaja. Ante cualquier situación, persecución o problema, ya sabía, hoy putimotaja a David. Va Erika Tuña y me seguro de que Jehová ne putimotaja por tres razones ya saben yo este día. Porque Jehová es hindú, ya yurure ya supe. Está atento a nuestras oraciones. Y poderoso ve enemigo cuera, güey. Ningún enemigo o problema puede ser más grande que el poder de Jehová. Y por último, Jehová es leal. Así que siempre acudite en el putivón agua. Ya esa informe 4, pero ahí va esa para hermano cuera Rusia peguape. Hoy putivón supe cuera durante todos estos tiempos ya encarcelado. Y el informe 5, había hecho camba esa para gran escala Jehová o acudí y pueblo pues putivón agua supe. Así que, a ni que no haya dudas, hermano cuera, de que Jehová siempre ahorita en el putivón agua. Uparemba, ¿es para ya po arañante? Jehová en el putivón agua. Bueno, a ni nunca ya descuida la oración, la lectura de la Biblia y la asistencia a las reuniones. Allá participa me en agua. La predicación. Peisa en el putivón que estamos siempre y ahí me Jehová quiere. Jambaisa para Jehová en el putivón y Espíritu Santo lo pibe, la Biblia es en hermano cuera lo pibe. Así que ya lo que no en cuenta cuán va ya aprendeba con este día. La próxima semana ñañeta sobre otro tema, sacrificio. Va el sacrificio pa y catú ya po Jehová es jape. Hay entrevista tabei un mimita mi mima. Así que la semana que viene los chicos van a estar siendo entrevistados. Así que estén atentos. Y eso también es sacrificio pa catú ya po mita mimi, ja entero ñande, ñamon va guasu jamás Jehová. Por último, un recordatorio. El domingo, ¿qué tenemos? Eso, muy bien. A las 9 de la mañana, como siempre, como es el relevo especial, arrancamos con el resumen de la atalaya y después vemos la asamblea. Así que empiecen a concluir con la reunión coste de agua. Cuando haya purajita, purají número 60, y captura mañana en Bogumi, era esta gente y catuye salva, basado en Ezequiel 3, 17 al 19. Jaupeguiña en el hermano Emilio, con en botañan debe.
Ñembo es Jehová. Por el luz Jehová, Cristian Vega, por universo, de luz, casuete, orero y copo hace, de lo cliente Jehová, está esperanza en que todo ya pedido que va a si lleva mi hermano fuera, o hasta hacer que está persecución, maltrato, pero aún así por ahí sí, pues acá, por así pues ya visto a ejemplo de una y por interés, no importa las circunstancias, no importa las cosas que está, sí, lo más importante en esta nación de pobre, ahora dejar un acto personal, con esperanza y con fe, ritual que de por el de un pamba, lugares que barro, ya partiendo poco saber, está hermano, ya me corrió muy bien. De bendecir cada uno que Jehová, porque no es fácil, ya porque es fuerte, es enorme, es fuerte. Y me llama a perder pero siempre, y si es ahí, y aranduro que capita y tenemos un pues ya de poco popular esto va a trabajar ahí con alguien de eso. Siempre se le puso no y sabía. Por eso, lo que alguien voy a hacer de Cristo, y era el pero donde estamos. Qué bárbaro, Jacinto, Ape a presentar matrimonio con Acuina. Ape hoy. Buenas tardes. Va Hola, que va a amiga saludo para Ñaña. todos. Tu amigo Ñaña. Saluda Marco. Jacinto. Marco. Emilio. Hola, papi. Acá le presentamos a la familia Torres. La bendición de matrimonio Torres. Muchas felicidades, Mandé, si se fuera. Familia Héctor, Torres. felicidades. Un triple acuerdo. Bueno, hermano, ahí está Sandra, mira está Marco. Mira quién está, mira tío Bando. Después mira quién está acá. Mira quién está. Para la familia Torres. Es que Papá. una subida. Los amamos, familia. Hola, Jacinto. Tranquilo, pa. Tranquilo, Paite. De la noche, hay que pues tú de lo galado. Aloncito. Saludos. Hola, Emilio. Vaya para Emilio. Buena la oración, Emilio. Gracias. Parece que va a poner Ay, fíjate. Cojan así por esa pa. Pero Justina ven a ese pues tú juegas al lado. Es posible. Ojo la señal. Hola. Se casa por la vez y le vi, Justina. Pero si vamos a ir de hogar, Parece pasando a Marco. Estamos asustados porque el gato hizo un ruido muy grande. Mira, Irupe, mira, Irupe. ¿Qué pasa con el gato? Hola. Hola. ¿Cómo anda? Ahí está Marco. Aaron. Mira, mira quién está. Aaron, va y te copa. Arnaldo. Hola, Aaron. Hola, ¿cómo estás? ¿Descansaste? Bien. ¿Descansaste? Sí. Vamos a ver si duerme esta noche. Ay, anoche no dormí desde la 1 más o menos, así que voy a ver si duermo esta noche. Ay, se pone bonito. Irupe. Hola, Irupe. Hola. Hola. Irupe. está ahí. Esa Nifa. Hola, Irupe, acá está Irupe, mira.
Chao, nos Noah. vemos fuera. Chayata. Dale. Éramos.